como siempre, desear que se encuentren bien en este tiempo complejo para llevar a cabo nuestra tarea cotidiana. Hoy vamos a continuar abordando el tema de estado ácido base que desde ya se habrán dado cuenta que es sumamente extenso como para poder charlarlo solamente en tan solo una clase. Ya mencionamos algo de historia, la fisiología, a nivel renal, el manejo y la hemostasia del estado ácido base. Y ahora vamos a abordar la interpretación inicial de los trastornos. Cuando analizamos el estado ácido base, desde ya que lo primero que se nos ocurre es enfocarnos en la variable pH. Esto no está mal, no obstante, siempre tenemos que tener en mente que tanto la variable pH como las variables relacionadas a componente respiratorio, o sea, la PCO2 y el bicarbonato en relación al componente metabólico, son variables numéricas. Y la interpretación puede ser muy diferente entre uno y otro observador. Por lo cual, dichas variables numéricas deben ser puestas en el marco de un paciente. Siempre debemos centrar el análisis del estado ácido base en primera instancia a partir de la información que obtenemos del paciente. El análisis clínico del mismo, desde la anamnesis, pasando por el examen físico, nos va a permitir dar un marco o brindar un marco para dicha interpretación del pH y las variables relacionadas, y de esa forma poder discernir o ayudar a interpretar los trastornos relacionados al estado ácido base. Por ejemplo, si yo analizara solamente la información que me brinda la tira de papel obtenida en un laboratorio y analizo un pH que tiene acidemia generada por una acidosis respiratoria, o sea, por un incremento de la PCO2 y un descenso del bicarbonato, o sea, tiene una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, si yo no pongo en el marco de lo que le está sucediendo al paciente, no conozco al paciente, no conozco la patología, no sé cuál es la causa que va a llevar a dicha acidosis respiratoria metabólica, el análisis o la interpretación que pudiera hacer yo, va a ser distinta a la que haga otro observador. Por ejemplo, yo me voy a encontrar con un valor de PCO2 elevado, voy a interpretar que tiene una acidosis respiratoria, y este sería el trastorno primario, y un trastorno secundario de una acidosis metabólica, tal vez por alguna causa no dilucidada. Y probablemente el trastorno inicial que presente el paciente sea una acidosis metabólica por un shock séptico que genera una hiperlactacidemia, y que el trastorno respiratorio sea un trastorno respiratorio secundario de causa iatrogénica al estar ventilado con una estrategia de hipercapnia permisiva. En consecuencia, sin lugar a duda, y lo remarco, el análisis o la interpretación inicial del estado ácido base se debe centrar en el adecuado examen del paciente, aplicando aquí también la frase de que la clínica es soberana. En esta imagen vemos un algoritmo, tan solo uno, propuesto para la interpretación inicial del estado ácido base. Pero antes de avanzar en la interpretación de las variables de las cuales depende el valor del pH, que son la variable relacionada al sistema respiratorio y al componente metabólico, debemos aplicar o conocer el concepto de
coherencia interna. ¿Qué quiere decir este concepto? Lo que busca esclarecer es realmente si la variación en el pH, si el trastorno en el pH se debe a las modificaciones existentes en la PCO2 y en la concentración de bicarbonato. Si los cambios que ocurren en la PCO2 y el bicarbonato son coherentes y responsables de la variación en el pH. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchas oportunidades, ya sea porque la muestra no fue adecuadamente procesada, porque el pHímetro no se encontraba correctamente calibrado, porque la muestra estuvo depositada mucho tiempo antes de llegar al laboratorio y ser analizada, las variables de PCO2 y bicarbonato se pueden modificar y no coinciden con el trastorno o con la variación en el pH. Por ende, vamos a partir de un análisis inicial erróneo y nos va a llevar posteriormente a una interpretación inadecuada del trastorno o de los trastornos del estado ácido-base. En consecuencia, siempre una vez que hicimos el análisis inicial del paciente, que tenemos el valor del pH, el paso siguiente es establecer la coherencia interna. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aplicando esta fórmula que deviene de la fórmula de Kaiser-Bleich que ya habíamos mencionado, donde la coherencia interna se establece por la ecuación de 24 como variable constante por el cociente entre la PCO2 y el bicarbonato informado. A dicho valor obtenido se le va a restar el número 80 como constante y el resultado va a corresponder a los dos dígitos que se encuentran más allá de la coma del valor del pH informado, ¿sí? Este paso es, como dije, fundamental para poder avanzar posteriormente en el análisis de los trastornos del estado ácido-base. Ya conocemos entonces la fórmula de coherencia interna, sabemos para qué se aplica, ¿con qué otros conceptos tenemos que familiarizarnos? Particularmente con lo que vamos a referirnos como trastornos responsables de la variación del pH, que pueden ser metabólicos o respiratorios. Si son únicos o complejos, o sea, hay trastornos variados, pueden ser simples, mixtos o triples. Simples, lógicamente, si tenemos un trastorno del estado ácido-base secundario a un causal metabólico o a un causal respiratorio. Mixtos, como vamos a mencionar, pueden ser metabólico-respiratorio o dentro del componente metabólico distintos trastornos asociados. Y triples cuando ya hay más de dos trastornos concomitantes. El otro punto importante para remarcar es que no es lo mismo el sufijo emia que el sufijo osis. Cuando hacemos mención a una variación en el pH, a una alteración en el pH, o sea, en el componente hemático, en el componente sanguíneo, vamos a hablar de una situación de acidemia o alcalemia. Cuando hacemos referencia y utilizamos el sufijo osis, vamos a referirnos al mecanismo por el cual ocurre dicha alteración, pudiendo existir un pH normal o un pH alterado. Podemos tener una acidosis metabólica y concomitantemente existir una alcalosis respiratoria, un trastorno mixto y opuesto,
que va a determinar un pH normal. Un paciente que tiene 7,40 de pH y que tiene 10 de bicarbonato con 20 de PCO2, lejos está de, por más de tener un pH normal, estar en una situación de salud plena, claramente. Entonces, la existencia de un pH normal no invalida que pueda haber una situación de acidosis o alcalosis severa y grave. Cuando hablamos de trastornos simples, pueden ser respiratorios o metabólicos. Los respiratorios se van a dividir en agudos o crónicos de acuerdo al tiempo de evolución, estimado en 24 horas, y los metabólicos, que es en los cuales vamos a centrar, pueden ser acidosis o alcalosis. Como vamos a mencionar, realmente una acidosis se caracteriza por un descenso en el bicarbonato por debajo del valor normal y la alcalosis lo contrario, el incremento del bicarbonato. La acidosis puede ser a su vez subdividida como con GAP elevado o anión restante alto o con anión restante normal, GAP normal o hiperclorémica. Es una forma de interpretar inicialmente las situaciones de acidosis como para después poder desmenuzar e identificar los distintos causales. Lo mismo en la situación de alcalosis, una división o una clasificación inicial simple, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre, es aquella que cursa con contracción de volumen o sin contracción de volumen. Los trastornos mixtos, como mencionamos, pueden ser metabólicos, o sea, la existencia de una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica, o una acidosis metabólica con GAP elevado y con GAP normal. Un trastorno respiratorio mixto puede ser una acidosis respiratoria crónica y una acidosis respiratoria aguda. Por ejemplo, se me ocurre un paciente POC, retenedor, que tiene una PCO2 elevada y que al estar ventilado, sedado y relajado, con una menor frecuencia respiratoria de la que debiera tener, sobreagrega una acidosis respiratoria aguda. Trastornos mixtos, metabólicos y respiratorios, o finalmente trastornos triples. Como ven, los trastornos existentes pueden coexistir y sin lugar a duda no quiere decir de que sean excluyentes, ¿sí? ¿Qué es lo que habitualmente ocurre? No quiere decir porque un paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, ese va a ser el único mecanismo responsable de dicha acidosis. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ante la existencia de un trastorno se van a poner en marcha una serie de mecanismos fisiológicos de compensación. Al organismo lo que le importa realmente es mantener la hemostasia de la concentración de protones, o sea, del pH. Y dicha concentración de protones no va a depender tanto de valores absolutos en sí mismos, sino de la relación existente entre la PCO2 y el bicarbonato, entre los sistemas responsables de mantener dicha hemostasia. Esto queda claro dado que del rango estrecho de concentración dependen innumerable cantidad de mecanismos fisiológicos, desde la esfera subcelular hasta tisular y sistémica. Fíjense en esta gráfica, en este cociente a partir del cual se establece la concentración de protones. La ecuación de Kaiser-Blaich, donde la concentración de protones va a ser igual a 24 por el cociente entre la PCO2 y el bicarbonato. Y acá hay unas flechas al lado de dicha relación que ejemplifican y buscan aclarar qué es lo que sucede cuando un componente varía y cuál es la respuesta fisiológica esperada. Fíjense que si en el nominador, o sea, si en la PCO2 hay un incremento
para que la relación se mantenga constante en el denominador, o sea, en el bicarbonato, también debe haber un incremento. Si en el nominador, o sea, en la PCO2, hay un descenso, la respuesta fisiológica compensatoria es que exista un descenso en el denominador, o sea, en el bicarbonato. Entonces, ante un trastorno metabólico primario, puede ser alcalemia, cuando hay un incremento del valor de bicarbonato, la respuesta compensatoria respiratoria va a ser el incremento de la PCO2. ¿Qué objetivo? Ya dijimos, mantener constante la concentración de protones. Si el trastorno metabólico primario es una acidosis metabólica, un descenso en la concentración de bicarbonato, la respuesta compensatoria respiratoria va a ser el descenso de la CO2. Y lo mismo ocurre cuando el trastorno primario es el respiratorio. Aquí vamos a hacer un análisis puramente matemático, numérico, para ejemplificar cómo varía uno y otro componente en pos de mantener constante la concentración de protones. Esto no quiere decir que ocurra ni en condiciones fisiológicas ni patológicas, ¿sí? Bueno, patológicas puede ser, pero no fisiológicas. Fíjense, dijimos que la concentración de protones normal es de 40 nanoequivalentes. Esta concentración depende de la relación entre la PCO2 y el bicarbonato, siguiendo la ecuación expuesta. En una situación de acidosis metabólica, donde hay un descenso en el bicarbonato a la mitad, de 24 disminuye a 12, para que la relación se mantenga constante y la concentración de protones sea la misma, la PCO2 debe disminuir a la mitad. Ante una alcalosis metabólica, donde el valor de bicarbonato se duplica, o sea, de 24 pasa a 48, la PCO2 debe duplicarse para mantener la concentración de protones constante. Y lo mismo ocurre en una situación de acidosis respiratoria y de alcalosis respiratoria. Vuelvo a remarcar que estos son ejemplos numéricos para poner de manifiesto la importancia de la variación de un componente y del otro con el objetivo de mantener constante la concentración de protones y en consecuencia el valor de pH. En cuanto a los mecanismos fisiológicos de compensación, tenemos que tener en cuenta que tienen limitaciones fisiológicas en sí mismas, que nunca van a llevar al pH a un valor totalmente normal, sino que lo aproximan, lo acercan. Como toda regla, siempre hay excepciones. En este caso, la excepción es la alcalosis respiratoria crónica. Pero en líneas generales, un mecanismo compensatorio nunca lleva el pH a un valor normal. Si yo tengo un paciente que tiene 7,40 de pH y tiene 15 de bicarbonato, o sea, tiene una acidosis metabólica, inexorablemente va a tener en forma asociada una alcalosis respiratoria. Va a haber un trastorno mixto y opuesto. Si nunca llevan el pH a un valor normal los mecanismos fisiológicos de compensación, menos aún van a sobrecompensar. Y si los valores no coinciden con las bandas de confiabilidad o exceden los límites de compensación, uno debe pensar en la existencia de un trastorno mixto. Posteriormente vamos a ejemplificar esto que estamos enumerando y detallando. El otro concepto que ya habíamos mencionado en la charla que conversamos en relación a la historia, a la hora de interpretar los trastornos del estado ácido-base, es el de exceso de base,
que tendría un rol clave, un rol central en el balance de la concentración de protones para poder definir el estado ácido-base. Siguiendo esta línea de análisis, las tres variables más relevantes de las cuales van a depender el estado ácido-base van a ser el pH, la PCO2 y el exceso de base, que lo que busca es reemplazar el uso de bicarbonato en la valoración del componente metabólico, y que sería una variable totalmente independiente de la PCO2. ¿Cómo se define el exceso de base? Ya lo habíamos mencionado, como la cantidad de ácido o álcali que debe ser agregado a un litro de sangre expuesto in vitro a una PCO2 de 40 milímetros de mercurio para lograr un pH normal de 7,4. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Que si tenemos un exceso de base positivo, quiere decir que estamos en una situación de un pH mayor a 7,40, una situación de alcalosis. En consecuencia, lo que tengo que agregar es un ácido. Vamos al revés. Si tengo que agregar un ácido a la solución, quiere decir que el pH es mayor a 7,4 y el exceso de base es positivo. Si tengo un exceso de base negativo, estoy en presencia de una situación de acidemia y lo que debiera agregar es un álcali. Al revés, si tengo que agregar un álcali a la solución, quiere decir de que el pH es menor a 7,4, hay acidemia, y el exceso de base es negativo. En una situación normal, el exceso de base es igual a 0. Ahora, ¿es real que el exceso de base es independiente de la PCO2? ¿O puede haber algún cambio en el exceso de base ante cambios de la PCO2? In vitro, realmente el exceso de base se mantiene constante. Cuando hay un aumento de la PCO2, esta PCO2 se asocia con agua, se forma ácido carbónico que posteriormente se va a disociar en bicarbonato y protón. Este protón se va a liberado, se va a asociar a buffers no bicarbonatos, de manera tal que el exceso de base se va a mantener constante. Sin embargo, en situaciones fuera del laboratorio, o sea, in vivo, el exceso de base puede tener alguna variación en relación a cambios significativos de la PCO2. Por ejemplo, en una situación de hipercapnia significativa, la PCO2 va a reaccionar con el agua, se va a formar el bicarbonato y este bicarbonato en el compartimiento intravascular va a difundir siguiendo un gradiente de concentración hacia el intersticio, de manera tal que va a generar una reducción en el nivel de bicarbonato y una reducción en el pH a nivel del intravascular, traduciéndose en un exceso de base negativo. Eso va a contribuir a que se manifieste un exceso de base negativo. Por otra parte, en contrapartida, en situaciones de hipocapnia sucede lo contrario. La movilización del bicarbonato a nivel del intravascular va a traer pareado un exceso de base positivo. En cuanto a las nomenclaturas, hay diferentes. El término exceso de base es utilizado habitualmente en la práctica clínica, sin embargo, los dispositivos que se utilizan para calcular el gas en sangre pueden estimarlo ya sea del fluido extracelular como de la sangre. Y estos pueden variar y tener discrepancias en los resultados cuando existen trastornos severos del estado ácido-base. No es lo mismo la determinación del líquido extracelular como del intravascular particularmente. Por ende, se recomienda el uso de dispositivos que calculen el exceso de base estándar siguiendo un algoritmo simple, generalmente basado en la ecuación de Van Slyke. Más allá de esto, ¿para qué lo utilizamos? Claramente con fines diagnósticos en los algoritmos de interpretación de acidosis y de alcalosis para justamente
constituir una herramienta más que disponemos para la adecuada interpretación del estado ácido-base. Desde mi punto de vista, no sustituye al uso de bicarbonato, sino que se suma como una herramienta más que nos va a permitir llevar a un diagnóstico preciso y fidedigno. El otro concepto que tenemos que tener presente, familiarizarnos y utilizarlo con frecuencia es el concepto de anión gap o anión restante. El mismo se rige a partir de un principio de equilibrio entre cargas, denominado principio de electroneutralidad, donde la cantidad de cargas positivas, o sea, de cationes, que existen en una solución de un compartimiento orgánico, debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Justamente, las cargas negativas que no podemos cuantificar, que no podemos medir, esos aniones no medibles, son justamente el gap o anión restante. En condiciones fisiológicas, ¿sí? Generalmente está determinado por la porción ionizada de los ácidos débiles, la albúmina y los fosfatos, ¿sí? El albuminato en sí mismo, que es justamente el componente aniónico de la albúmina, y los fosfatos. En situaciones, por ejemplo, de hiperfosfatemia severa, suele haber un incremento significativo del gap. Pero generalmente en condiciones patológicas es donde se incrementa por la presencia de aniones orgánicos o inorgánicos, como pueden ser lactato, sulfato y en ciertas patologías oncohematológicas, como por ejemplo el mieloma, donde hay una expansión monoclonal de precursores de células B con la producción de una gamapatía, de una gamma globulina monoclonal, una paraproteína, va a tener injerencia directa en el valor del gap. Generalmente las paraproteínas aniónicas van a contribuir a incrementar el gap, mientras que las paraproteínas catiónicas van a contribuir a reducirlo o aún volverlo negativo. Normalmente el valor del gap, si uno considera en la ecuación de equilibrio al potasio, es de 16 más menos 4 milimoles litro mil equivalente. El incremento del gap, como ya mencionamos, va a tener relación con distintos aniones en situaciones patológicas, particularmente el lactato, los cetoácidos, distintos tóxicos, y dentro de los componentes fisiológicos vamos a mencionar a la albúmina, al albuminato y a los fosfatos. Particularmente más que la albúmina, cuando hay un incremento del gap, este aumento depende de proteínas patológicas producidas en exceso que tienen cargas negativas. Ahora fíjense, lo que sucede habitualmente en nuestros pacientes, en el paciente crítico, claramente la mayor parte de ellos por mecanismos inflamatorios, por mecanismos de malnutrición, por hepatopatías o por pérdidas renales, por proteinuria, el nivel de albúmina va a estar disminuido. En consecuencia, este descenso en la albúmina va a tener apareado un descenso en el anión gap. Hay menos cargas negativas dependientes de la albúmina. Y este descenso puede enmascarar a el incremento que debiera existir por la acumulación de distintos ácidos débiles en plasma. Por ejemplo, una situación de hiperlactacidemia o una cetoacidosis de distintas causas. ¿Sí? En consecuencia, ¿cómo debiéramos calcular el gap? Sí, como ya mencionamos, es tan relevante la participación de albúmina y fosfatos, siempre el gap en su cálculo
debe ser corregido por la albúmina. ¿Cómo se hace? De distintas formas, hay distintas fórmulas. La que comúnmente con mayor frecuencia utilizamos, porque generalmente el fósforo uno no lo mide cotidianamente, es la fórmula que se detalla abajo en rojo, donde el GAP es igual al sodio más el potasio, menos el cloro más el bicarbonato, y este valor se lo vamos a sumar a el cociente y multiplicación de 40 menos la albuminemia por 0,25. Esto siempre y cuando la concentración de albumina sea en gramo litro. Si es en gramo decilitro, esta fórmula en vez de 40 va a ser 4 y en vez de 0,25 va a ser 2,5. ¿Sí? A modo de ejemplo, aquí podemos ver con números exactos, solamente para ejemplificar en forma gráfica, donde tenemos una situación normal, las cargas positivas representadas por el sodio más el potasio, sumando 145, y los aniones determinados por la suma del cloro, el bicarbonato y el GAP, lógicamente con el mismo resultado. En una situación donde se desarrolla una acidosis metabólica con GAP normal, ¿qué quiere decir? Que va a haber un descenso del bicarbonato. En el ejemplo que pueden ver, el bicarbonato disminuye en 10 puntos, 10.000 equivalentes litros. De 25 pasa a 15. Si la acidosis es con GAP normal, o sea, el GAP no se modifica, ese descenso en el bicarbonato tiene que verse reflejado en un incremento en el otro anión de mayor significancia del intravascular, que es el cloro, justamente para mantener el principio de electroneutralidad. Por ende, si hubo un descenso del bicarbonato en 10.000 equivalentes, el cloro tuvo que aumentar con la misma magnitud, de 10 puntos. De 105 pasó a 115. En este punto vamos a remarcar que el delta bicarbonato, la variación del bicarbonato, va a ser igual al delta cloro, a la variación del cloro. Esto es lo que ocurre en una acidosis metabólica con GAP normal. Ahora, cuando el GAP está aumentado, el cloro no va a tener modificación. El descenso que ocurrió en el bicarbonato, 10 puntos, 10.000 equivalentes, se va a ver reflejado en un incremento de igual magnitud en el GAP. Esto es lo que ocurre en una acidosis metabólica con GAP aumentado. Por ende, a modo de conclusión, la relación entre la acidosis y el GAP, el descenso del bicarbonato se le suma al cloro en la acidosis metabólica con GAP normal o hiperclorémica, o se le suma al GAP en la acidosis metabólica normoclorémica con GAP aumentado. ¿Para qué nos sirve el GAP? Primero, recordando que representan las cargas negativas no cuantificables, no medibles. ¿Qué utilidad tiene? Bueno, determinar el tipo de acidosis metabólica, cotejar si estamos en presencia de una acidosis metabólica con GAP aumentado y que subyacentemente o en forma enmascarada pueda existir una alcalosis metabólica, confirmar que el descenso del bicarbonato sea por la acidosis o pueda ser por un mecanismo de adaptación a una alcalosis respiratoria. De esta forma nos va a permitir una adecuada interpretación del estado ácido-base. Es una herramienta más que tenemos que utilizar y familiarizarnos para llegar a un diagnóstico preciso de los trastornos del estado ácido-base. Si tenemos un estado ácido-base normal con un GAP normal, claramente no hay un trastorno. Si el GAP es normal y hay una disminución del bicarbonato, puede ser que ocurra o que hay una acidosis metabólica hiperclorémica o que el descenso del bicarbonato corresponde a la respuesta adaptativa a una alcalosis respiratoria. Recuerden la fórmula, si hay alcalosis respiratoria quiere decir que la PaO2 disminuyó. La respuesta compensatoria va a ser el descenso en el bicarbonato. ¿Sí?
¿En qué situaciones el GAP puede ser bajo? Bueno, en situaciones donde hay un incremento de paraproteínas de causas catiónicas o cuando hay hiponatremia. Recuerden que todo esto está regido, eh, depende del principio de electroneutralidad. Si hay hiponatremia significativa, quiere decir que hay un descenso en las cargas catiónicas. Por ende, debe haber un descenso en las cargas aniónicas. Siempre que hay una disminución del sodio, va a haber una disminución proporcional en el cloro. Y si el bicarbonato se mantiene constante, va a haber una reducción del GAP para mantener justamente la electroneutralidad. ¿En qué situaciones el GAP va a estar aumentado? Como ya dijimos, distintas causales de acidosis metabólica. Si el aumento del GAP es igual al descenso del bicarbonato, claramente vamos a ver una acidosis metabólica con GAP aumentada. Si el GAP aumentó 2 puntos y el bicarbonato bajó 2 puntos, es esta situación. Cuando el aumento del GAP es mayor al descenso del bicarbonato, esto quiere decir que subyacentemente existe una alcalosis metabólica. Si el GAP aumentó 2 y el bicarbonato disminuyó, si el GAP aumentó 4, por ejemplo, y el bicarbonato disminuyó 2, los otros 2 que tendría que haber disminuido el bicarbonato y no lo hizo, tienen que estar en algún anión. ¿Y en cuál están? En el cloro. O sea, hay un descenso en cloro en 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la acidosis metabólica con el GAP aumentado, ese descenso de cloro se debió justamente a que existía o existe concomitantemente una alcalosis metabólica. El bicarbonato no disminuyó lo que tendría que haber disminuido por el incremento del GAP. Si el aumento del GAP es menor al descenso del bicarbonato, si por ejemplo el GAP aumentó 4, pero el bicarbonato descendió 6, quiere decir que concomitantemente existe otra razón por la cual el bicarbonato disminuyó. ¿Cuál es? La hipercloremia. O sea, coexiste una acidosis metabólica hiperclorémica. O hay una alcalosis respiratoria previa con una adaptación del componente metabólico. Esto que parece sumamente complejo de entender, sin lugar a duda, va a ser simple cuando cotidianamente analicemos el estado ácido-base de nuestros pacientes. Entonces, el anión GAP aumentado va a permitir diferenciar de situaciones de acidosis metabólica con hipercloremia. ¿Y por qué es importante diferenciar o interpretar o arribar al diagnóstico de una acidosis metabólica con GAP aumentado? Particularmente porque son situaciones sumamente críticas, sumamente graves. Imagínense que los ejemplos que mencionamos en forma inicial podía ser por tóxicos, cetoacidosis o hiperlactacidemia. La hiperlactacidemia fundamentalmente ocurre donde hay un aumento de la producción, o sea, una situación de metabolismo anaerobio, que generalmente se da en el marco del shock, situación extremadamente grave. Hay una disminución en su depuración, ya sea por insuficiencia hepática o insuficiencia renal. La cetoacidosis, sea cual fuera la causa, es una causa grave, ya sea diabética, por ayuno, y los tóxicos, lo mismo. Entonces, es importante arribar al diagnóstico tratando de identificar la entidad causal, ya que de esta forma podemos guiar el tratamiento de una forma precisa. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es cómo calculamos o cómo estimamos la variación esperada en el componente compensatorio. ¿Cuánto debe variar la PCO2 si existe una acidosis metabólica? ¿O cuánto debe variar la PCO2 si existe una alcalosis metabólica? Para esto
podemos aplicar la siguiente fórmula. Esta es una de las tantas que existen a la hora de interpretar. Me parece que es la más simple. En este cálculo vamos a analizar la variación fisiológica esperada del componente compensatorio, la cual va a depender de la variación del componente primario por el índice de compensación. El componente primario, la variación va a ser el valor normal menos el valor medido. Si el trastorno primario es el respiratorio, tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución, ya que la respuesta adaptativa metabólica no es la misma, si el trastorno es agudo o crónico, si lleva más o menos de 24 horas. Cuando nosotros tenemos que utilizar los índices de compensación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para un trastorno metabólico dijimos que pueden existir acidosis o alcalosis. Para la acidosis el índice de compensación es 1.2 y para la alcalosis 0.7. Por ejemplo, si estoy en presencia de un paciente que tiene 15 de bicarbonato, vamos a pensar que tiene una acidosis metabólica. Por ende, el componente, la variación primaria es 24, que es el valor normal del bicarbonato, menos 15. Este valor me da 9. Ese resultado, 9, lo debo multiplicar por 1.2. A ese resultado es lo que debe variar la PCO2, en más o en menos. O sea, la PCO2 tiene que aumentar o disminuir. Más allá de los números, el concepto es que si el bicarbonato disminuyó, lógicamente la PCO2 debe disminuir. ¿Con qué objetivo? Mantener constante la concentración de protones o el pH. En situaciones de trastornos respiratorios, acidosis o alcalosis, como ya dijimos, de acuerdo al tiempo de evolución, más o menos de 24 horas. Si es acidosis respiratoria aguda, el índice de compensación es 0,1, crónica 0,35 y alcalosis 0,2 a la aguda y crónica 0,0. Vamos a hacer un análisis a modo de ejemplo. Este ejemplo es real a partir de un paciente que estuvo internado con nosotros hace un tiempo atrás en la terapia intensiva, paciente con COVID-19 positivo que presenta distrés respiratorio severo, con una PAFI menor a 100 de manera inicial y claramente ventilado, requiriendo asistencia ventilatoria mecánica. En este contexto desarrolla shock vasopléjico con un cuadro de injuria renal aguda estadio 3 y en este marco el paciente viene y permanece con diarrea. En la analítica vamos a ver que tiene un sodio de 136, un potasio de 3,5 y un cloro de 101. La albúmina es de 1.78 gramos decilitro o, lo que es lo mismo, 17,8 gramos litro. Y el pH tiene los siguientes valores. El estado ácido-base, un pH de 7,24, una PCO2 de 62,2 y un bicarbonato de 25,9 con un exceso de base de menos 2. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿son coherentes o no son coherentes? Si aplicamos la fórmula de la coherencia interna, dijimos que es 24 por la relación entre la PCO2 y el bicarbonato. Ese resultado nos da 57,63, que debemos restarle al valor constante de 80, que nos da 23. 23 son los dos dígitos que corresponden atrás de la coma del 7 del valor del pH. Básicamente son coherentes, existe una variación en 0.01, que es esperable y está permitida a la hora de estimar la coherencia interna. Entonces dijimos, ya son coherentes, podemos seguir avanzando en la interpretación. Segundo punto es saber, ¿es un pH normal? ¿Hay acidemia o hay alcalemia?
Claramente, si tiene 7,24 de pH y el valor de pH normal es 7,40, hay acidemia. Ahora, ¿cuál es la causa de dicha acidemia? ¿Es un trastorno respiratorio? ¿Es un trastorno metabólico renal? ¿O es un trastorno mixto? Siempre tenemos, como mencionamos, que analizar en primera instancia al paciente. ¿Qué información nos da el paciente? El motivo de internación del paciente fue la infección por COVID-19 con el severo compromiso respiratorio, o sea, el trastorno inicial primario de toda su situación patológica es el componente respiratorio, que motivó a estar ventilado y a definir su ventilación con una estrategia de hipercapnia permisiva, una ventilación protectiva con bajos volúmenes para proteger al pulmón, tratando de no incrementar las presiones intrapulmonares. De esta forma, uno interpreta, de acuerdo a justamente a lo que nos está informando el paciente, que el trastorno inicial ha sido el respiratorio. Si analizamos esto, vamos a ver que la PCO2 que tiene el paciente es de 62,2. La PCO2 normal, que cualquiera de nosotros debiera tener, es de 40 milímetros de mercurio. Por lo cual hubo una variación en más de 22,2. Esto quiere decir que estamos en presencia de una acidosis respiratoria. Ahora, ¿qué debiera haber sucedido con el bicarbonato? Si nosotros analizamos cuál debería ser la respuesta del bicarbonato como mecanismo de compensación fisiológica, aplicamos la fórmula de la variación primaria por el índice de compensación. Dijimos, la variación primaria es la relacionada a la PCO2, 62,2 menos 40. Eso nos da 22,2. Por el índice de compensación para la acidosis respiratoria crónica, porque lleva varios días de ventilación mecánica, es 0,35. Esto nos da 7,7. 7,7 que debemos agregarle al bicarbonato. ¿Pero qué? ¿Debe subir el bicarbonato o debe disminuir el bicarbonato? Si tenemos presente lo que mencionamos, si existe un ascenso de la PCO2, la respuesta compensatoria es que exista un incremento en el bicarbonato. ¿En cuánto? En 7,7 miliequivalentes litro. ¿Qué quiere decir esto? Que el bicarbonato esperado de compensación fisiológica a partir de un mecanismo fisiológico, valga la redundancia, tendría que ser de 31,77 miliequivalentes litros. ¿Tiene 31,77? No, tiene 25,9. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene menos bicarbonato del que debería tener si existiese un mecanismo de compensación ante esa situación de hipercapnia. Por ende, ¿cuál es el mecanismo responsable de la acidemia? Sin lugar a duda, es un trastorno mixto, una acidosis mixta, respiratoria y metabólica. Claramente, si tiene injuria renal aguda, estadio 3, el compromiso tubular determina que vaya a existir una menor respuesta de compensación del componente metabólico. Ahora, ¿qué implicancias tiene el GAP en el estudio de esta acidemia? ¿Tiene GAP normal, GAP aumentado? ¿Qué esperaríamos que tenga este paciente? Bueno, a ver, si uno analiza insuficiencia renal aguda, con menor posibilidad de eliminación por parte del riñón de distintos componentes aniónicos, como pueden ser sulfatos, fosfatos, shock vasopléjico con incremento en consecuencia del lactato, uno pensaría que tiene un GAP aumentado, ¿sí? Hay aniones no medibles, no cuantificables, que debieran estar aumentados. Bueno, analicémoslo. ¿Es así? Si vemos los cationes,
vemos que la suma de cationes total es de 139,5 y la suma de aniones es de 126,9. Si calculamos el gap nos da 12,6. La realidad que es normal, inclusive está disminuido, pero ¿qué nos falta? Nos falta analizar y corregir de acuerdo a la variable albúmina. Como dijimos, el paciente está hipoalbuminémico, con inflamación sistémica, con insuficiencia renal, con malnutrición por el cuadro crítico, y dijimos que la albúmina va a tener un fuerte impacto en el gap. El descenso de la albúmina va a traer pareado un descenso del gap. Por ende, siempre debemos corregirlo, porque puede enmascarar un incremento de otros aniones. Y fíjense, si el anión gap que nos da esta variable solamente analizando los cationes y aniones nos da 12,6, le sumamos la corrección por la albúmina, el gap corregido nos va a dar de 18,5. ¿Qué quiere decir esto? Que el gap está aumentado. ¿Cuánto? Si el gap normal es de 16, hubo un aumento en 2,5. ¿Y el bicarbonato? ¿Qué pasó? Disminuyó 1,9. 25,9 es lo que tiene, 24 es el valor normal. Hay un descenso del bicarbonato de 1,9. ¿Qué quiere decir esto? Que la variación del gap fue mayor a la variación del bicarbonato. ¿Qué pasa con dónde está el anión que está ahí perdido? Bueno, fíjense, el cloro que tenemos en él es de 101, pero el cloro que debiera tener para esa natremia de 136, o sea, el cloro corregido, tendría que ser de 102. Por ende, tiene un delta cloro negativo en -1. Si analizamos estos valores, nos vamos a encontrar con una acidosis metabólica con gap aumentado, donde tiene un delta gap mayor al delta de bicarbonato y donde hay una reducción del cloro. Por ende, en forma enmascarada, solapada, uno interpreta que puede tener una alcalosis metabólica. Y si pensamos en la clínica del paciente, recordamos que tiene diarrea profusa antes de la internación y durante la internación. Y la diarrea con pérdida de un líquido hipotónico puede conllevar a la contracción de volumen intravascular y en consecuencia al desarrollo de alcalosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene acidosis respiratoria, acidosis metabólica con gap aumentado y una alcalosis metabólica subyacente. Por ende, tiene un trastorno triple del estado ácido-base. Ya para terminar con este cuadro de Monnet, terminar en esta interpretación inicial para una posterior charla ya y no atosigarlos más de acidosis metabólica propiamente dicha, recordarle que esto que parece muy complejo, claramente para que no lo sea, uno debe practicar en forma cotidiana con la información que nos brindan nuestros pacientes. Lo que yo les puedo sugerir es que con los análisis que obtengan de sus pacientes en el día a día, tómense un tiempito para hacer estas cuentas que les van a ayudar a interpretar de mejor manera el estado ácido-base. Y cualquier duda, hagan las cuentas, me las pueden enviar por mail y vemos qué resultados nos dan. Bueno, espero no haberlos aburrido, que les haya servido y en la próxima charla continuamos con acidosis metabólica.